El tema que a mí me tocó, la verdad es un tema bastante general, pero re importante en el éxito de un proyecto. Comúnmente los pisos, o tradicionalmente, se tomaban en el último minuto pocas semanas antes de su ejecución, sin realmente entender para qué se iba a usar el piso, ¿ya? Y la verdad que es bien relevante. Hoy día los estándares han cambiado y las especializaciones y técnicas son distintas, y si elegimos la correcta vamos a tener un piso con un mejor performance y una vida más larga, ¿ya? Entonces vamos a partir primero por entender para qué queremos nuestro edificio, ¿ya? Nuestro edificio va a ser una sala de ventas, va a ser ocupado para una planta de proceso de alimentos, va a ser ocupado para una planta de proceso de fabricación, va a ser un centro de distribución de alta intensidad de uso, un centro de distribución de arriendo, donde no sabemos para qué lo vamos a ocupar y van a pasar grúas de otros tipos, ¿ya? En el caso de las salas de ventas de supermercados, que hoy día cada vez es más común que sean utilizados los pisos de hormigón como el piso de terminación, donde más nos vamos a fijar, o donde el cliente lo que está buscando es una terminación con brillo, una terminación con ojalá un color más o menos homogéneo. Entonces, para eso tenemos que focalizarnos en ciertas cosas dentro del proceso de ejecución y también dentro del tipo de equipo que yo voy a ocupar para lograr, en el fondo, este tipo de terminaciones con brillos muy altos y fácil mantención, ¿ya? Para eso ocupamos equipos que puedan, en el fondo, pulir en seco, ¿ya? Para conseguir estos números de brillo alto. Hoy día ya se ha objetivizado el brillo y se ocupan este tipo de instrumentos, donde mediante un haz de luz se toma la reflexión y tiene un índice de 0 a 100, y según eso voy a definir el estándar del piso que yo quiero. Para llegar a esos brillos sobre 50, 60, 70, tienes que tener una buena ejecución del piso y después un muy buen pulido en seco, ¿ya? Si es una planta de procesos industriales, una planta de alimentos, son otros los requerimientos, ¿ya? Normalmente vamos a tener una limpieza después de cada uno de los turnos, por lo tanto, tiene una intensidad en su lavado y mantención mucho más alta que cualquier otro tipo de piso, ¿ya? Entonces va a estar expuesta a cambios de temperatura con el agua, y va a estar expuesta también, en el caso principalmente de los procesos de alimentos, a distintos tipos de líquidos corrosivos como ácidos lácticos, grasas o algún otro tipo de líquido que puede, en el fondo, dañar el hormigón, ¿ya? El hormigón es un muy buen producto, pero hay muchos líquidos que, en el fondo, él no alcanza a soportar y tienen que ser recubiertos con algún tipo de revestimiento, ¿ya? Vamos a tener muchos sumideros y algunas instalaciones que es importante revisar antes, ver bien cuál es el detalle constructivo para que no nos afecte después y se vea reflejado en una mala atraque entre el piso y el sumidero o algún tipo de fisura, ¿ya? Vamos a tener desniveles, por lo tanto hay algunos tipos de máquinas que son hoy día comúnmente usadas, como las niveladoras y compactadoras láser, que son equipos grandes, que ya no podríamos usarlo en algunos sectores por los cambios de nivel y vamos a tener que hacerlo de forma más artesanal, ¿ya? En sectores donde hay derrame de líquidos abrasivos, vamos a tener que estar atentos a dejar un tipo de terminación que soporte después un revestimiento de poliuretano o epóxico que le permita tener suficiente resistencia para resistir este tipo de líquido, ¿ya? Tenemos hoy día cámaras de frío. También han cambiado las tecnologías. Antiguamente las cámaras de frío no tenían mucha aislación y no tenían tantas protecciones de sus paneles. La cámara de frío, entendamos, cualquier tipo de recinto que tiene temperaturas bajo cero, ¿ya? Ahí nos tenemos que preocupar, aparte de la protección, como se ve en la foto de la derecha, de los paneles contra el golpe de las grúas, tenemos que preocuparnos de su aislación, ¿ya? Por lo tanto, ahí no es solo hacer el piso, tenemos que preocuparnos primero. Hoy día los sistemas o los diseños más modernos tienen primero, como ven, en esta parte va un sistema de calefacción, puede ser por aire, los sistemas avanzados son con glicol, después va un emplantillado de hormigón, o puede ir el emplantillado junto con estas protecciones. El emplantillado cumple la función de proteger este tipo de calefacción. Luego va la aislación, que puede ser poliestireno extruido o poliestireno expandido. Una barrera de vapor antes de eso, un poliestireno arriba, y luego va nuestro piso, ¿ya? Entonces, el trabajo sobre estas placas de poliestireno expandido, que es la Plumavit, que conocemos más popularmente, tiene que ser muy cuidadoso para no romperla,
¿ya? Por lo tanto, ya no puedo acceder con camiones sobre el sector que tengo que hormigonar, sino que tengo que ver otras vías que pueden ser bombas o pueden ser dumpers y proteger la zona donde voy a estar trabajando. ¿Ah? La especificación, que tampoco es común verlo en los diseños de frío, de la aislación es súper importante. Ya tenemos que tener claro que hay que cumplir con una resistencia a la compresión y una densidad. ¿Ya? Si no tiene esa resistencia a la compresión, después con el tiempo, con la carga del edificio, los racks ya con sus pallets, vamos a empezar a perder capacidad térmica porque va a empezar a bajar el nivel de las placas de aislación. ¿Ya? Y por otra parte tenemos los centros de distribución, donde yo voy a hacer más hincapié hoy día, ¿ya? Que son la mayor cantidad de metros cuadrados que hoy día se construyen en Chile, en pisos interiores. Esto también ha cambiado mucho estos últimos años, acá principalmente en Chile, en otros países hace ya más tiempo, principalmente va de la mano del aumento en el valor del metro cuadrado de tierra. Cuando al mandante le cuesta más el metro cuadrado de tierra, empieza a pensar en cómo poder ocuparlo en forma más eficiente, y en el caso del almacenaje, la forma más eficiente es ir acopiando cada vez en más altura. ¿Ya? Acá vemos racks que están a 14 metros y medio, este proyecto es chileno, y para poder llegar a esa altura, la viga a 14 metros y medio, necesitamos un tipo de grúa particular para manejarlas con seguridad y en forma eficiente. No todas las grúas llegan a 14 metros y medio, es más, son muy pocas las que llegan a un tipo de grúa en particular que voy a hablar más adelante. En lo que es el diseño, una vez que ya sabemos qué tipo de piso vamos a hacer, necesitamos saber qué vamos a cargar sobre el piso, ¿ya? Para ver ahí toda la ingeniería y el cálculo de los espesores y los tipos de hormigón que yo voy a usar y el tipo de refuerzo si es necesario ponerlo dentro del piso. Para eso en plantas necesito saber qué equipos voy a ocupar, y no solo el peso del equipo, sino que el tipo de anclaje que voy a usar, ¿ya? El tamaño de la pata del anclaje que voy a usar, y con eso cargar o en el fondo calcular y ver si es necesario poner algún tipo de fundación o probablemente usar el mismo piso que vas a usar para toda la planta. El tipo rack, voy a entrar más en detalle, es crítico. Número de posiciones, peso pallet está asociado a lo mismo, el tipo de peso, el tipo de grúa y el peso de cada una de ellas es muy relevante, sobre todo más en la tecnología que hay que usar y en las juntas. Generalmente en los diseños prevalece las cargas del rack sobre los pesos y las cargas que mueven las grúas. ¿Ah? Y el tipo de tránsito si va a ser definido o multidireccional. En los tipos de rack tenemos varios sistemas, ¿ya? El sistema más común es el sistema selectivo, donde la distribución de las cargas básicamente es proporcional o lineal sobre las patas de los racks, ¿ya? Tenemos los cantilever, pushbacks, cada vez más común ver este tipo de sistemas, ¿ya? Donde la grúa en el fondo va colocando la carga y va desplazándose la carga, la última que habías puesto, y siempre vas a tener un pallet en posición de retiro. Esa es la idea del pushback y además va a ser más eficiente el uso de la superficie de tu edificio. El drive-in rack, que es cuando las grúas pueden entrar adentro de los racks y tienen en el fondo lateralmente unas vigas donde se van posicionando los pallets. Y el flow rack o rack dinámico, que tú cargas por un lado, retiras por el otro. Estos tipos de rack, los últimos tres que yo les mandé, claramente tienen una distribución de su carga bastante distinta a la de un rack selectivo, ¿ya? Y es aquí donde el proveedor de rack debió haber hecho los cálculos necesarios para entender cuál es la carga que tiene cada una de las patas del rack que yo voy a colocar sobre mi piso, ¿ya? Y finalmente yo voy a diseñar mi edificio según la carga más desfavorable, ¿ya? Es un error, considero yo, o la experiencia que nos ha dado a nosotros ya estos 10 años en la industria, entender que mi edificio no va a cambiar en su configuración o en su layout. Entonces, el ideal, ojalá, dejarlo lo más flexible posible para futuros cambios propios de la empresa o en un futuro cambio o venta del mismo edificio, ¿ya? Olvidar los racks autosoportantes, no es muy común, pero nosotros ya nos hemos topado con un par de proyectos donde también es importante tomar en cuenta
que no está solo soportando la carga y que hay algunos momentos distintos a los momentos que tendría un rack normal. Tenemos todo el edificio soportado sobre el sistema de racks, ¿ya? Algunos racks tienen también la pata del pasillo offset, o sea, desplazada de su eje, ¿ya? Esto se hace para ganar espacio y permite disminuir el ancho de los pasillos, ¿ya? Porque básicamente la grúa puede girar sin que la uña golpee el pilar del rack. El problema con este es que efectivamente funciona y ahí que hay que ver el trade-off entre la disminución que me permite en el real del pasillo con el aumento que voy a tener en esta pata, ¿ya? Esta pata puede llegar a aumentar o cargar hasta un 70% en el caso de un rack selectivo del rack completo, dependiendo cuántos centímetros estoy yo desplazado hacia adentro. Nos ha tocado casos en que finalmente haciendo ese análisis hemos vuelto o desplazado un poquitito la pata hacia afuera, ¿ya? Tipo de grúas. Esta es la grúa tradicional de los años 80, con neumáticos o ruedas grandes y más blandas. Producto de lo mismo que yo les explicaba, del aumento de posiciones en los racks, empezamos a requerir mayor estabilidad en las grúas con el mástil extendido, por lo tanto ya no tenemos suspensión y tenemos ruedas mucho más pequeñitas y más rígidas. Entonces, por lo tanto, estas ruedas son las que vamos a tener que cuidar y estas ruedas son las que van a impactar en mis juntas de dilatación o juntas de construcción sobre el piso. Son estas justamente las que nos han hecho llevar los estándares de los pisos a un nivel superior. Hoy día en Chile ya podemos conseguir estándares de nivel mundial. Creo que no sé si hay algún tipo de piso que no se esté haciendo acá en Chile. Una encuesta en el año 88 hecha a mandantes y jefes de operaciones en Estados Unidos reflejó que el 79%, como lo decía Mauricio, de los problemas en este tipo de edificios está en las juntas, ¿ya? En las juntas de construcción principalmente. 92%, perdona, en todas las juntas, 92% en el año 2003 definieron el mismo problema, pero aumentó. Aumenta por lo que yo les comento, ¿ya? Por el cambio de tecnología en las grúas, ¿ya? Entonces tenemos que preocuparnos de que ese tipo de juntas no existan, ¿ya? La de la derecha es una grúa de las antiguas, de los que hoy día existen en realidad. Son grúas con ruedas más grandes, más blandas, y la de la izquierda es la que yo les mostraba con ruedas más pequeñitas, ¿ya? La tolerancia a la deflexión entre un paño y otro, cuando cambia, en el fondo la grúa está andando desde este paño y va a cruzar al siguiente, se genera un escalonamiento, porque la grúa viene con carga, ¿ya? Si yo no tengo ningún sistema de transferencia de carga entre una y otra, ese escalonamiento va a ser mayor. Entonces, el escalonamiento que tolera el equipo, ¿ya? Y el piso, en el fondo, dado el impacto que tiene la rueda, es de medio milímetro para que no genere ningún daño. En el caso de las grúas más comúnmente hoy día usadas en centros de distribución, baja a la mitad, ¿ya? Entonces, es más relevante y más crítico preocuparnos de la junta, ¿ya? Y en Chile aún más, porque en Chile tenemos un alabeo mucho mayor que en que en otros países donde se ocupan otros cementos, ¿ya? En Chile ocupamos cementos puzolánicos, en muchos otros países se ocupan cementos Portland. Y el alabeo se produce principalmente por la gradiente de humedad y de temperatura entre la base y la superficie. Es lo mismo que se usa en la arcilla, ¿ya? Comienza una retracción temprana en la superficie que hace que se curven los paños. Aquí tenemos un hilo, hay un lápiz en el centro. Esa diferencia se produce por alabeo, ¿ya? La vemos en la superficie, pero cuando la vemos bajo, en corte, vamos a ver que se produce esta diferencia entre la masa de hormigón y la base. Entonces, cuando viene la grúa cargada y no tenemos un sistema de transferencia de carga, va a bajar solo este paño y el siguiente va a quedar totalmente expuesto al golpe de la rueda, dañando las aristas de los cortes, dañando la rueda, desconfigurando la máquina y, más importante todavía, que normalmente no se considera, el operador de estas máquinas disminuye la velocidad frente a juntas dañadas. Cuando tú tienes un centro de distribución sobre 30.000 metros, 50, 60.000, que ocupan entre 50, 100 grúas permanentemente, 24/7, 365 días del año, la disminución de 2 segundos por cada una de las juntas puede llegar a ser hasta un par de días de operación en el centro de distribución.
Es por eso que hoy día también los mandantes son conscientes de eso y están dispuestos a considerar en sus presupuestos más recursos para poder tener una tecnología con menos juntas, porque al final, en pocos años, se paga ese diferencial. Acá hay un dibujo, que debería haber otro antes, pero no está. Pero el otro es igual, pero blanco. Estas líneas que no se alcanzan a ver bien, ¿ya? Azules, son juntas de contracción, cortes. ¿Ya? Normalmente los pisos no tienen transferencia de carga en el centro, la tienen solo en el perímetro, en la junta de construcción. ¿Okay? Al no tener transferencia de carga, toda la carga está. Acá hay una grúa posada en este punto, donde están los puntos blancos, el punto más desfavorable, un paño. ¿Ya? Cuando yo genero transferencia de carga, hago solidario los otros 3 paños del piso. ¿Ya? Entonces, me permite disminuir las tensiones superficiales, disminuir los espesores y mejorar mis juntas y la vida de cada una de ellas. Les hablaba de estas racks ya de mayor altura. Sobre cierta altura necesitas este tipo de grúa para llegar a recoger tu carga. ¿Ya? Piensen que esa persona está a 14 metros y medio, la parte baja o sus pies. ¿Ya? No muchas grúas tienen este mástil y evidentemente con el mástil a esa altura necesitamos ciertos requerimientos de lisura, ¿ya? Que es importante tomar en cuenta antes de comenzar a hacer el piso. ¿Ya? Y para definir eso necesitamos saber si nuestro tránsito va a ser multidireccional o definido. ¿Ya? Normalmente las zonas de multidireccional son las zonas de picking, las zonas definidas, las zonas de pasillo. En los racks con rack más bajo, los pasillos son anchos y también la grúa necesita girar. Donde realmente es tráfico definido son en las fotos que les mostré antes, donde se ocupan grúas trilaterales. Una grúa con el mástil en altura pierde estabilidad. O sea, el momento que tiene la grúa con desnivel cambia con respecto a un piso nivelado. Por lo tanto, ya el riesgo que tengo de que se vuelque mi grúa es mayor. Si eso suma un desnivel marcado en un punto particular, hay una fuerza dinámica en el fondo en este punto que podría de nuevo generar un aumento del riesgo del volcamiento de mi equipo. Si es transversal, puedo empezar a golpear los pallets en altura ya a medida que avanzo por el pasillo. Entendamos que esto está a 14 metros de altura, entonces para ganar tiempo estas grúas empiezan a moverse con la carga en altura, ¿ya? Y empiezan a bajarla a medida que avanzan. Entonces es re importante la estabilidad de la grúa, ¿ya? Para que se hagan una idea, acá tienen la altura de la posición del pallet, 6 metros, 10 metros, 14 metros, los desniveles en el piso, ¿ya? 3 milímetros, 6 milímetros, 9 milímetros. 3 milímetros a 14 metros de altura son 4,2 centímetros. ¿Ya? Si yo muevo 4,2 centímetros, mi carga arriba, sumado al movimiento que podría tener el mástil va a tener alguna flexibilidad. Y además, en el fondo, la unión de las distintas coplas del mástil, que después tienen también alguna holgura, podría aumentar aún más, en el fondo, esos 4,2 centímetros y empezar a golpear la carga. ¿Ya? TR34 define algunos parámetros para poder definir previamente cuál es la lisura que yo quiero. ¿Ya? Acá tienes la altura, más de 13 metros, entre 8 y 13 metros, menos de 8 metros. Y acá lo que importa es el distanciamiento de las ruedas, es el distanciamiento de los ejes y la altura del rack. Esto lo va a explicar más adelante Ricardo, así que yo la verdad que no voy a entrar muy en detalle. Este tipo de números se mide con esta máquina que se llama perfilógrafo. Acá en Chile no hay ninguno, hemos tenido que traer siempre a alguien de afuera para que lo mida. Y con eso tú hoy día puedes tener el registro de lo que hay realmente y te permite después corregir en caso de que no llegaste en algún punto. En caso que fuera tránsito multidireccional, existen los FF, FL. FF es Floor Flatness, mide la lisura del piso. FL es Floor Levelness, que mide la planeidad. Esto es un cuadro, la verdad que bien general, pero normalmente los pisos con racks sobre 8 metros o sobre 7 metros deberían ser 45, 35 a lo menos. ¿Ya? Nosotros hoy día no hacemos pisos bajo esos estándares. Y para cada proyecto tienes que definir un índice global, ¿ya? Que es la suma, el promedio de todas las sumas de mi proyecto. Esas mediciones se hacen al final del día. Y un mínimo local, porque podría cumplir con el promedio total, pero tener días excepcionales y días muy por debajo del requerimiento de mi edificio. Además de definir qué números requiero, hay que definir
cómo abordar el problema en caso de que no lleguemos a esos números. Si vamos a demoler, si vamos a escarificar, si vamos a pulir. Eso es bueno hacerlo antes de que exista el problema porque después se pierde un poco de objetividad y la discusión puede terminar mal. Sistemas constructivos. Antiguamente, para llegar a pisos de altos niveles de planimetría, de lisura, era requisito contar con una guía rígida. Mi guía rígida iban a ser los moldajes. Por lo tanto, se construían en fajas. Y la faja iba a ser tan ancha como la regla más larga que hubiera en el mercado. Normalmente las reglas más largas son de 6 metros. Por lo tanto, las fajas tendían a ser de 5,5 metros. Hoy día existen este tipo de máquinas, que son niveladoras y compactadoras láser, que nos permiten hacer paños más grandes. Paños cuadrados con la forma que se adapte más a mi edificio. Con esto aumentamos los rendimientos en forma importante con respecto al otro sistema constructivo. Y por otra parte, y quizás más importante todavía, le seguimos entregando flexibilidad al edificio. Si construimos en faja, el tránsito en el sentido de la faja va a ser óptimo, pero en el sentido opuesto, en el sentido transversal a la faja, vamos a tener una junta de construcción cada 5 metros y quizás en algunos puntos menos, y además con cierto laveo la grúa va a ir cada 5 metros avanzando así. Entonces, hoy día la tendencia es a construir en grandes paneles. Incluso, en el caso, este es el perfilógrafo que les mostré antes, e incluso en el caso de... bueno, antes funcionaba, pero hay un video ahí. En el caso de pisos con FMIN, que son los pisos con alta planimetría, donde está definido dónde va a pasar tu rueda. Por el caso del FF, que les contaba antes, que es multidireccional, es un índice estadístico. Te va a decir qué nivel de planimetría tiene la losa completa, pero no te va a decir en qué puntos no cumple. ¿Ya? Eso tienes que ir tú después con un nivel, si quieres corregir, más o menos ver dónde no está cumpliendo para corregirlo. En el caso de la máquina tiene una viga donde pueden ver un eje delantero y otro trasero, que tú lo puedes, en el fondo, mover, ¿ya? Para emular el distanciamiento entre ejes en una grúa y el distanciamiento de ruedas en la grúa. O sea, lo que está ahí está haciendo exactamente, va a estar teniendo el mismo distancia de ruedas y de eje. Y te permite corregir en un punto exacto. Entonces, esto hoy día, en países que tienen ya más experiencia que nosotros, se usa para corregir cuando tú haces grandes paneles. ¿Ya? Pasas la máquina, pides altos números de planimetría y después tienes que corregir un par de puntos en el pasillo. O sea, hoy día ya no es necesario construir en fajas para conseguir pisos con altos requerimientos para este tipo de grúas trilaterales. ¿Ya? Y después lo que tenemos que ver, Mauricio, ¿cómo tiempo? Bien. Tipos de pisos, los separé en 3 grandes grupos: pisos convencionales sin refuerzo, pisos con refuerzo para disminuir el ancho de fisura, que contienen enferradura continua, fibra metálica, fibra de polipropileno o pisos con refuerzo para prevenir fisuras, ¿ya? Que ahí están los postensados y retracción compensada, ¿ya? Lo que tenemos que fijarnos siempre, les recuerdo, es en generar transferencia de carga en todas las juntas, ¿ya? No tanto en las juntas, no solo en las juntas de construcción, también en las de contracción, ¿ya? Las de contracción son donde hago el corte, ¿ya? Ese tipo de juntas tiene que tener transferencia. Antiguamente los diseños de corte o el esquema de corte se definía según la variable fisura, ¿ya? Voy a distanciar mi corte tanto como pueda antes de que empiecen a aparecer fisuras. Hoy día hay que incorporar al diseño, al análisis, que además tengo que mantener una transferencia de carga. Por lo tanto, si yo no tengo ningún elemento de transferencia de carga interior en la masa de hormigón, tengo que preocuparme de que genere transferencia de carga el mismo hormigón. Y eso se llama interlocking, ¿ya? Cuando yo corto el hormigón, genero o induzco una fisura. Esa fisura va a seguir la silueta de los áridos que tenga la masa del hormigón. Si se fijan, acá hay 2 piedras, ¿ya? Que cuando pase la grúa de un paño a otro, esas piedras van a generar transferencia de carga. ¿Ok? Pero esa transferencia se pierde cuando esta fisura se abre más de 2 milímetros. ¿Ya? ¿Cómo controlo yo esa apertura de fisura? Tengo que conocer mi retracción. ¿Ya? La retracción en Chile es del orden de 0,87 y 1,1 milímetros por metro lineal de piso. En países con
Con cemento puzolánico las retracciones son del orden de, con Portland son del orden de 0,3. Entonces nosotros tenemos un tipo de cemento que funciona muy bien, pero tenemos que tener claro cuáles son sus condiciones y cómo adaptar los diseños a ellas. Por lo tanto, como es 3 veces mayor mi retracción, calculo cómo cortar. Tengo el paño definido, tengo mi retracción por metro lineal, por lo tanto, si quiero que se abra menos de 2 milímetros, hago más cortes que los que se hacían antiguamente para poder generar transferencia de carga. La desventaja es que voy a tener mucho más cortes. Ahora son cortes con juntas que van a funcionar bien porque tenemos transferencia de carga en cada una de ellas. Si queremos otro sistema, también existe este sistema que es un refuerzo estratégico que se pone bajo las juntas, bajo los cortes. Después creo que Luis también habla más en detalle de esto. Sistemas con fibra, efectivamente la fibra también genera algo de cohesión en el fondo en el hormigón y vamos a tener una buena transferencia en las juntas de dilatación. Parte de esa transferencia también se va a las juntas de construcción. Pisos posttensados, acá en Chile la experiencia más común es hacerlo en fajas. Yo he visto, he tenido la experiencia de estar en otros países donde se han hecho grandes paneles. Esto lo que busca es con estas vainas comprimir el hormigón en el perímetro para ayudarlo a contraerse y evitar que se fisure. Estos pisos no se cortan, sí tienen estas juntas de construcción a lo largo y las juntas que van cruzadas en el fondo. Y pisos de retracción compensada, que son pisos que no tienen cortes también, te permiten hacer paños de 40 por 40 metros, o sea, 1.600 metros cuadrados sin cortes, con soluciones de junta que están muy bien abordadas. Bueno, muchas gracias.